En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Y hoy, como siempre, quien les habla, Prince Otto, y también estoy en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya listísima para empezar un nuevo programa y ya en compañía también de nuestro entrevistado de hoy, a quien enseguidita saludamos. Pero de momento tenemos que compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, la Casa Blanca, a través de Russell, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, envió una dura carta al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, expresando que el presidente está extremadamente preocupado por su gestión, acusándolo de mal administrar la institución y de centrar recursos en una costosa renovación de la sede en Washington, D.C. El proyecto de modernización, que había sido estimada en $1.900 millones en 2023, ahora asciende a $2.500 millones, principalmente por sobrecostos en obras mecánicas, eléctricas y de fontanería. La Casa Blanca lo regaña por gastos excesivos comparados con otras renovaciones federales. Y todo esto en el contexto de la política arancelaria también, ida y vuelta en ese escenario. ¿Más información, Ada? También de acuerdo con Bloomberg en línea, el presidente Trump anunció que a partir del 1 de agosto de este año se aplicará un arancel del 35% a determinados productos importados desde Canadá como parte de un endurecimiento de su política comercial. Esta nueva tasa supera el arancel actual del 25% para productos no cubiertos por el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, aunque se mantendrán exentas las importaciones energéticas que conservan un arancel del 10% y los sectores más integrados como el automotor. El presidente estadounidense justificó la medida por las barreras comerciales impuestas por Canadá, el déficit bilateral y el tráfico de fentanilo. Tras el anuncio, el dólar estadounidense se apreció un 0,6% frente al canadiense. Y siempre en el mismo contexto, pero esta vez nos trasladamos en el impacto que está generando el anuncio en Brasil. De acuerdo también con Bloomberg en línea, Donald Trump anunció un arancel del 50% a las importaciones brasileñas, lo que generó una inmediata respuesta del presidente, quien advirtió que Brasil tomará represalias. La medida se da en un contexto económico complejo para el país sudamericano y con una desaceleración del crecimiento, presión inflacionaria y aprobación presidencial por debajo del 50%. El real llegó a caer 0,8% frente al dólar antes de recuperarse parcialmente, y el gobierno convocó al encargado de negocios de Estados Unidos para devolver la carta de Trump, calificándola de ofensiva. Y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Jan González, Team Leader de Finanzas Corporativas en Sudameris Securities. ¿Cómo estamos, Jan? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Prince. Hola, Ada. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y, como sabes, siempre es un gusto para mí venir a acompañarte y hablar un poco de lo que nos emociona, ¿verdad? Totalmente. Ya te extrañaba, Jan. Igualmente. Gracias. El feeling es mutuo, siempre. Ah, sí, claro que sí. Y tengo una batería de preguntas, así que hoy vamos a tener como cerrando la semana, una suerte de clase, Jan, y yo sé que vos sos docente también, así que vamos a aprovechar tu expertise en ese sentido, por esto que está pasando a nivel internacional y conocer un poco cómo se mueven los mercados en ese sentido, Jan, y también después vincularlo quizás a lo que puede estar pasando en Paraguay y las perspectivas también en ese sentido. Siempre con el agregado y punto focal, altísima incertidumbre. Sí, es así, el detonante de todo esto fue la política arancelaria, que si nos remontamos un par de meses atrás, a abril de este año, era el famoso Liberation Day, donde el presidente Trump sacó su tablita de aranceles, en la cual salió a imponerle aranceles hasta la isla de los pingüinos. Sí, cierto. Que fue fuente de muchos memes. Y bueno, yendo de ese punto para ahora,
Y yendo un poco a tu pregunta, que en el sentido cómo reaccionan los mercados, Sí. y la primera reacción de los mercados en ese momento fue muy severa, ¿verdad? Tanto los yields de los bonos de tesorería de Estados Unidos, que se elevaron demostrando un riesgo percibido por el mercado, como el golpe fuerte a los mercados de acciones de Estados Unidos medido a través de sus tres índices, ¿verdad? El Standard & Poor's, el Nasdaq y el Dow, todos sufrieron un impacto inicial. Pero después como que se fue suavizando la cosa mismo, porque Estados Unidos está en una situación tal en la cual hay mucha deuda que le está venciendo y no le es favorable que los niveles de tasa de interés estén tan altos, porque básicamente ellos tienen deuda a renovar y la van a renovar a más del doble de las tasas a las cuales la habían tomado. Y en un contexto de, perdón por mezclar muchas cosas, ¿verdad? No, pero esta es tipo la perfectamente, intro. te seguimos. Esta Sí. tipo la intro de todo lo que se viene un poco después, en un contexto de un déficit fiscal súper descontrolado realmente, ¿verdad? Porque se percibe como mucho riesgo. Se vio eso reflejado ahora en una bajada más de la calificación de riesgo país de Estados Unidos. Entonces, bueno, pasó todo esto, que hubo una primera reacción, pero después los mercados reaccionaron de tal forma, y sobre todo el mercado de los bonos de Estados Unidos, que elevó las tasas de interés, ¿verdad? Los yields de los bonos de Tesoro de Estados Unidos, lo cual, y esta es una opinión personal, Sí. que también fue esgrimida por muchos analistas, ¿verdad? Que fue un poco lo que llegó a retroceder a Trump de vuelta en toda esa política de aranceles. Entonces Perdón, él se ya. dio cuenta así que Sí. le reventaron las tasas básicamente, entonces él paró la pelota y dijimos, ok, vamos a meter pausa acá. Claro. Cuando hablas de los bonos, estamos hablando desde lo que tienen 10 años, vencimiento a 30 años y hasta Sí, es 5 correcto, años. claro. No hubo como una discriminación en el plazo de estos bonos, de estos títulos. Todos sufrieron de alguna manera El más sensible, el que uno tiende a mirar más para percibir cuál es el feeling de mercados referente a estas cuestiones, es el de 10 años. Pero normalmente todos se mueven en cadena, ¿verdad? Entonces, sí, la mayoría de los dos plazos fueron afectados a la subida, al alza. Medio que al cambiar, vamos a decirle, dentro del tablero del juego, estaba tratando de alguna manera reconfigurar Trump, vio estos efectos que quizás no veía venir, y los impactos. Sí, yo creo que, Ya. opinión personal de vuelta, No, ¿verdad? claro. Que es difícil decir eso ante en Sí. la economía más grande del mundo, el presidente de la potencia más grande del mundo, ¿verdad? Pero quizás no la vieron venir, fue el lado ciego, o no sé. Salió mucho a relucir también la figura de los bond vigilantes, le dicen, ¿verdad? Que son una especie de inversionistas que actúan castigando un poco a los gobiernos que se exceden en ciertas medidas, ya sea fiscales o como en este caso de política exterior, ¿verdad? Otro tema que también incidió fue que hubo una resolución no recuerdo si fue la Corte, pero una instancia judicial de Estados Unidos que Recuerdo. dijo que era ilegal básicamente la función que se arrogó el presidente para, digamos, imponer una nueva política comercial a través del retoque de todos esos aranceles, cosa que fue apelada y está tipo en suspensión ahora, ¿verdad? Igual, como yo decía, el componente de incertidumbre está latente y despertamos o pasan minutos y hay nuevos anuncios y eso inyecta muchísima más incertidumbre en los mercados. Sí, ya. eso para el que conoce y el que sabe Sí. moverse, de repente la incertidumbre que genera volatilidades, ¿verdad? Y el que es capaz un poco de anticiparse de cierta forma o aprovechar los momentos, la volatilidad te generan oportunidades de negocio importantes, ¿verdad? Todas las subidas y bajadas de precios de acciones, y bueno, son un tema a tener en cuenta también. Además, si le querés añadir otra vez a la cuestión de la volatilidad de los mercados de Estados Unidos, también este año, ¿verdad? Si recordás, tuvimos el evento de DeepSeek, ¿verdad? Esta startup china, inteligencia artificial, que básicamente la noticia era que salió con un modelo muy parecido a los modelos generativos de lenguaje, a los LLMs, y diciendo que ellos hicieron lo que hizo OpenAI o Anthropic o otras empresas por el estilo a una fracción del costo, y eso tuvo una incidencia pero tremenda en los mercados, porque hoy día estamos en una coyuntura tal en la que los índices tienen mucho peso todas estas empresas tecnológicas de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces eso incidió también en una caída de mercado en ese momento, porque cayeron las tecnológicas de ahí por la noticia de la China que hace lo mismo mucho más barato. Entonces eso Claro. sumarle otra vez a la situación de la política arancelaria de Trump, y bueno, fue un primer trimestre bastante movido, ¿verdad? Y divertido para los que miramos afuera. Las empresas tecnológicas sufrieron muchos revés y en ese sentido imagino también pérdidas por parte de los inversionistas, digo, en este escenario. Y depende mucho. Está famoso el que sale corriendo, ¿verdad? Pero está el que mira a largo plazo, y hoy día, si te das cuenta, o sea, si mira un poco yendo de lo que estábamos hablando de atrás, de unos meses atrás a lo que es hoy, y bueno, el Standard & Poor's está haciendo máximos históricos. Está arriba de 6.200 el índice.
El Standard & Poor's, para que la gente pueda entender, aglutina a las 500 más grandes empresas. El S&P 500 es un índice que es lo que hace un índice igual que el IPC, ¿verdad? El IPC es lo que te hace rastrear una canasta de X cantidad de bienes y te dice subieron los precios en general o bajaron los precios en general. Entonces un índice accionario te dice subieron en general los precios de las acciones. Y el Standard & Poor's, el S&P 500, está en máximos históricos hoy día. Y te decía yo fuera del micrófono nomás, que me preguntaste, ¿verdad? ¿Cuál es la incidencia de los mensajes presidenciales en los mercados? Y yo te decía un poco medio en joda, ¿verdad? Y no le dan bola, básicamente. Sí. Es como que claro, es como, no sé, es totalmente están en otro mundo prácticamente, todo lo que es el mercado de acciones. Y mucho tiene que ver con todo lo que es el hype, ¿verdad? De lo que es todas las tecnológicas de AI, que hoy día están en market caps históricos, ¿verdad? En valoraciones de las empresas que están por el momento mismo, ¿verdad? El tema de ahí está súper de moda. No hay, yo creo que debe ser muy poca la gente que no utilizó o que por lo menos algo no habrá escuchado o algún cursito habrá visto, ¿verdad? De lo que es la inteligencia artificial, y es el tema que va a ser el driver de los mercados en los próximos 2-3 años inclusive, ¿verdad? Y las monedas digitales como el Bitcoin, por ejemplo, también están máximos históricos. Sí, por eso me llamó muchísimo la atención. Y cuando vemos, por ejemplo, los indicadores de plata, cobre, estos sí sufrieron un revés en los últimos días después de los anuncios de la aplicación también de un arancel. Exactamente, por la aplicación de aranceles. Sí, tuvieron cierta incidencia, salvo el oro. El oro vos mirás y el oro sigue para arriba, no le interesa nada de lo como que está pasando. valor refugio. Sí, de hecho, Bloomberg en línea quitó un artículo muy interesante diciendo de un producto que de alguna manera había sido o pasado como de tiempo, sí, volvió otra vez a cobrar y a brillar, usando un paralelismo ahí, ¿verdad? Esta comparativa es muy demostrativa de lo que es el valor del oro, que la misma cantidad de oro te compraba una casa en 1920 y el mismo tipo de casa te compra hoy, ¿verdad? Y si vos medís eso en términos monetarios, en dólares, en guaraníes, en yenes, lo que sea, no, eso tiene por lo menos 3 ceros más, ¿verdad? Claro. Entonces ahí te das cuenta que el oro mantiene su valor en el tiempo. Y esto no puedo dejar de preguntarte ya, porque está también vinculado y a lo que vamos a hablar en el siguiente bloque, tema dólar. De alguna manera como que también perdió fuerza de un tiempo a esta parte, y eso sorprendió también a los mercados, digo, porque considerando el dólar una moneda muy fuerte y de alguna manera que genera mucha seguridad. Sin embargo, si lo comparamos con una cesta de canasta como el dólar index, sufrió una variación muy, muy importante a la baja. Sí, está en mínimos históricos de los últimos 5 años, el DXY, justamente el índice del dólar que mide el dólar contra las 6 monedas más fuertes, y mucho derivado justamente de esta política arancelaria que incide, ¿verdad? Y inclusive se llegó a hablar de que estaba en duda el dólar como, o sea, los privilegios extraordinarios del dólar o el dólar como fuente o como medio de pago internacional o como medio de reserva de valor inclusive, ¿verdad? Todo a raíz de esta cuestión arancelaria de este gobierno de Estados Unidos. Iba a ser impensable, ¿verdad? Sí, un año atrás nomás, si vos le decías a alguien el dólar está siendo cuestionado como moneda de reserva o como medio de cambio internacional, te va a decir no, que andas leyendo, ¿verdad? Y que de alguna manera podría beneficiar ciertamente a China con su moneda, podemos decirlo ya en esa política que siempre tuvo China de querer ponerlo en el nivel del dólar. Sí. Ahí ocurrió, vinculando un poco con lo que hablamos antes, ¿verdad? El tema del oro. China viene acumulando oro físico últimamente y muchos especulan que es una especie de evaluación encubierta, no de evaluar contra otras monedas, sino que de evaluar su moneda contra el oro para poder hacerla más competitiva, ¿verdad? Entonces algo que no se percibe en la calle, porque cuando te pega el tipo de cambio, pues vos te das cuenta porque todos los importados te salen más caros. Pero si vos evaluás contra lo que sería una especie de patrón oro 2.0, si se quiere, ¿verdad? Como que no siente tanto el público, pero sí te genera una moneda más competitiva. No, son todas cosas muy interesantes que están pasando que realmente te obligan a replantear todo lo que uno leyó en los libros en la época de la facultad, ¿verdad? Ahí Trump como metiendo otro tipo de política dentro de lo que ya se estudió. Y sobre el punto también, hay otras opiniones que dicen luego que justamente con toda la política maga de Trump, ¿verdad? De Make America Great Again, que está buscando repatriar un poco las industrias, que no se sabe si eso va a ser posible realmente. Claro. Pero para que eso funcione realmente, el país necesita un dólar débil con respecto al resto. ¿Por qué? Porque si vos tenés un dólar fuerte, es muy complicado salir a exportar porque al resto del mundo le sale más caro comprar de Estados Unidos que con una moneda más debilitada. Entonces, y esto así me parece un poco
no trae de los pelos, pero ya es así, hacer súper gimnasia mental para justificar lo que se está haciendo ahora. Es todo tendiente a generar una moneda más débil para tratar de reforzar o para revitalizar la industria de Estados Unidos de cara a salir a exportar de vuelta, ¿verdad? Pero eso tiene un efecto o tendría un efecto muy importante para la economía estadounidense. Sí, totalmente. Pero de hecho, ya lo está teniendo, ¿verdad? Pues no sabes si va a pasar realmente, Claro. no sabes si el trabajador estándar de Estados Unidos está preparado para volver a las fábricas, por ejemplo. Y si querés entrar al terreno así súper más conspiraticio todavía, se habla de que esa mano de obra no va a ser humana realmente, sino que va a ser reemplazada por máquina. Entonces, todo puede pasar, todo puede pasar. Jan, ¿y el papel de la Reserva Federal de los Estados Unidos? ¿Cuál es el rol que cumple papelazo. hoy? Sí. Bueno, y hay este conflicto, ¿verdad? Entre Trump y Jerome Powell. Sí. Es muy simpático porque escuchaba la noticia que vos estabas tirando al comienzo, ¿verdad? Que básicamente le están criticando por Gastón. Sí. Y acá esto es tan típico en Paraguay. Sí, pero viste, así cuando ya estás enojado con alguien y querés que se vaya, nomás ya le buscan, no me gusta cómo se peina, no me gusta el pantalón que tienen, ya, vámonos. Es tu regulatorio, el encargado de tu política monetaria y vos le estás criticando por gasto. Sí. No es nuevo, ¿verdad? La animosidad de Trump hacia Jay Powell es desde el inicio prácticamente, ¿verdad? Y si vos mirás nomás lo que fue los resultados de la última reunión de la Fed, y Anga Powell no es el único culpable, porque si te fijas, hay un viraje de lo que es la dirección de la Fed, o la percepción al menos de cuál es toda esta época de incertidumbre, en el sentido que en la última reunión de marzo nomás, solamente son 19 los gobernadores que votan, ¿verdad? Que votan en el sentido de varias cosas, ¿verdad? En términos de proyecciones, pero específicamente en donde ven ellos la tasa de fondos federales, que es la tasa de referencia, ¿verdad? Tipo nuestra tasa de política monetaria, ellos tienen su tasa también, ¿verdad? La tasa de referencia. En la reunión de mayo, solamente 4 de los 19 gobernadores no veían ningún cambio. Y no ver ningún cambio quiere decir, no vas a bajar las tasas, que es lo que Trump pide, ¿verdad? Porque es lo que quiere reactivar la economía así, del día que asumió más o menos. Sí. Pero tampoco van a subir, ¿verdad? No. En la reunión de marzo eran 4. En la reunión de junio, que fue ahora hace poco, el 17 y 18 de junio, ya fueron 7 de los 19 que ven que no van a haber modificaciones en la tasa de política monetaria, en la tasa de los fondos federales. Entonces ahí te das cuenta que por el lado de, o sea, si Trump se enoja con Powell, bueno, no es él solo. Ya hay, no una mayoría, pero hay un número creciente, 7 de 19, cerca de la mitad, ¿verdad? Sí. Que te dicen que no, que la tasa no se va a modificar a finales de 2025. Y 8 de los 19 estiman que habrá una variación de 50 puntos básicos, ¿verdad? De donde está ahora. Entonces ahí sí te das cuenta que 15 te están diciendo que lo máximo que se va a mover es 50 puntos básicos para abajo. Entonces, ¿cuál es el rol de la Fed en todo esto? Y bueno, la Fed en la última reunión hizo varios ajustes más pesimistas en variables clave de la economía, ¿verdad? Sí, por ejemplo, inflación, PIB, lo que es la inflación, el proyectado en marzo era de 2.7, en la reunión de junio ellos proyectan 3%. La núcleo, que tenían 2.8 en marzo, proyectan 3.1 en la reunión de junio. Y hicieron una baja en lo que era la proyección del crecimiento de PIB también, en donde en marzo era el 1.7 y en la reunión de junio bajaron eso a 1.4, con un aumento del desempleo de 4.4 a 4.5. Entonces, todas las proyecciones de marzo nomás en 3 meses, fíjate lo que fue esto, que coincide con todo el despelote arancelario, a junio, y bueno, hay una visión mucho más conservadora, esta te diría pesimista, de lo que es la Fed, de lo que se viene por todo el tema de la incertidumbre, de cómo, primero que nada, no se sabe pues cuál va a ser el impacto ni cuáles van a ser finalmente los aranceles, porque Trump tiene ese perfil, ¿verdad? Que Google está negociando las cosas, ¿verdad? Pero toda esa incertidumbre te genera este escenario en el cual se ve mucho más pesimista todo por parte de la Fed. Y bueno, y hay cosas que se definirán todavía a partir del 1 de agosto, cuando cese la pausa que se imprimió en abril. Ya, te preguntaba lo de la Fed, y muy ilustrativo, y estos conocimientos que estás compartiendo con nosotros demasiado enriquecedor en el siguiente sentido, porque mucho se habla de lo que va a decidir la Reserva Federal, que de hecho los mercados internacionales están muy ligados a decisiones de justamente el Banco Central de Estados Unidos, y Paraguay también dentro de su informe o lo que saca el Banco Central del Paraguay, dice, estamos monitoreando el contexto internacional, etcétera, no diciendo directamente lo que decía la Fed, pero generalmente hay una línea como que se sigue a lo que se tome como decisión, porque tiene su incidencia. ¿Por qué es tan importante que baje la tasa de interés en los Estados Unidos por parte de la Fed? Porque está en 4.25, 4.50, si mal no recuerdo, o corrígeme. Sí, correcto. Y si se redujera, ¿qué impacto tendría
Sobre todo en los mercados O sea, emergentes. si querés tropicalizarlo, Sí. paraguayizarlo, ¿qué Sí. pasa cuando nuestro Banco Central baja la tasa de política monetaria y todo el costo del crédito va para abajo? Y típicamente en todos los modelos de economía, hasta ahora, ¿verdad? Salvo Sí. el cambio, eso dentro de poco da todas las cosas nuevas que uno está viendo. El driver principal del crecimiento del PIB es la inversión, y la inversión es una función de la tasa de interés. Cuanto más baja está la tasa de interés y más incentivos tienen las empresas para tomar créditos de largo plazo para inversiones en capital que en teoría te mueven la economía y la capacidad de producción en el largo plazo. Entonces básicamente lo mismo, ¿verdad? Y es por eso que Trump hace tanto ruido, ¿verdad? Para Sí. empujar o para presionar. Hoy día ya quiere directamente el cambio de Powell, ¿verdad? Pero eso no le va a solucionar el problema tampoco, puede tener otros 18 tipos que siguen teniendo una La misma visión línea. complicada porque no puede tapar el sol con un dedo tampoco, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que se busca o qué ocurre cuando la tasa de interés de la Fed baja? Y bueno, en cascada afecta a todas las otras tasas de interés, ¿verdad? Y vuelvo al tema de la deuda de Estados Unidos, que no es menor, ¿verdad? Por el hecho de que el típico problema que surge cada año últimamente, que ellos tienen que obtener el permiso del Congreso para aumentar el nivel de deuda, porque si no para todo el gobierno más o menos, ¿verdad? Entonces, eso te lleva a pensar, ¿y qué pasa con estos niveles de tasas altas en el momento que ellos tengan que salir a rolear la deuda, a hacer deuda nueva, y están colocándose a tasas súper altas que te patean súper mal de vuelta en lo que es el déficit fiscal, ¿verdad? Totalmente. Entonces, por ahí viene la cuestión de la incidencia y por qué tanto uno espera, ¿verdad? Niveles de tasas bajos para impulsar la economía, pero por el lado del gobierno porque puedes acceder a deuda más baja. Si querés enganchar con este tema que yo sé que te gusta Sí. mucho, que es nuestro gobierno local, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda justamente está pasando por un planteo similar a lo que había pasado hace un par de años cuando las tasas estaban súper altas, ¿verdad? Entonces el tomar deuda para cualquiera, Sí. también para el gobierno cuando el entorno de tasa está alto, que es lo que está ocurriendo con el guaraní ahora, y te genera un problema de gestionar esa deuda a un costo mucho más alto, ¿verdad? Eso podemos profundizarlo después del corte, Oye, ya. cuando Y vos ahí digas. vamos como vinculando y ya lo estabas haciendo muy bien. Pero te me adelantaste. Gracias. Lo vamos de hecho, a Ese sí, ahondar en... tipo el teaser nomás. Está bien, Claro. está bien, pero vamos a recapitular después Claro del que corte, sí. ¿te parece? Vamos a seguir conversando con Jan González y también compartiendo más información a la vuelta del corte. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía y este segmento que me encanta, que yo siempre digo, es la parte donde compartimos la cifra del día y recordemos que esto se extrae de las entrevistas que tenemos todos los días aquí en Economía 1000 como parte resaltante justamente de las conversaciones que tenemos con nuestros invitados. Y la cifra del día es, Ada. 170 empleos en promedio genera cada maquiladora de servicios, de acuerdo con el registro disponible, mientras que la de productos tangibles, 91 empleos en promedio, comentó Marco Riquelme, viceministro de Industria del MIC. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify y búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Vamos a información rápidamente y después seguimos nuestra entrevista con Jan González. Y de acuerdo con ámbito.com, en el primer semestre de 2025, las exportaciones industriales de Uruguay alcanzaron 5.600 millones de dólares, un aumento del 6,5% respecto al mismo periodo de 2024. En junio, las colocaciones industriales, que incluyen manufacturas de origen agropecuario e industrial, además de productos desde zonas francas, totalizaron más de 800 millones de dólares, lo que representó una suba interanual del 5,8%. El núcleo industrial, que excluye celulosa y concentrados desde zonas francas, exportó por más de 600 millones de dólares en junio, con un crecimiento del 16,1% interanual y un avance acumulado de casi 10% en lo que va del año. Y de Uruguay ya nos trasladamos a información económica nacional. Adelante, Adam. De acuerdo con el portal de la Agencia de Información Paraguaya, el Ministerio de Relaciones Exteriores llevó a cabo una reunión con instituciones públicas y gremios del sector privado para tratar la situación generada en el kilómetro 171 de la hidrovía Paraguay-Paraná, donde se realizan operaciones de alijo de combustible. En el encuentro se informó sobre las gestiones emprendidas por el gobierno paraguayo en sus diálogos bilaterales con Argentina, que incluyen un principio de acuerdo para mantener las condiciones actuales de operación por un periodo de 12 meses. En ese marco se conformó una mesa de trabajo bilateral entre actores públicos y privados de ambos países. Y esta información que
hay que tenerlo y vamos a seguir monitoreando con seguridad la próxima semana, es lo que se dio a conocer desde el Poder Ejecutivo y que lo replica el diario ABC, que el Poder Ejecutivo emitió el decreto número 4192 el 8 de julio de 2025, autorizando al Ministerio de Economía y Finanzas a ampliar los créditos presupuestarios por un total de 930.000 millones de guaraníes, aproximadamente 120 millones de dólares, para diversas instituciones públicas. ¿Por qué hay que centrar el foco en esto? Porque de este monto, el 95,7% se destinará a la caja fiscal para el pago de jubilaciones y pensiones durante el resto del año. La ampliación busca sostener las obligaciones del sistema previsional, que acumula un déficit del 43% al mes de mayo, superior a 120 millones de dólares, financiado con impuestos y que se prevé será cubierto en un 100% por el Tesoro hacia 2028. Además de fortalecer los saberes previsionales, los decretos contemplan un gasto adicional de 40.000 millones de guaraníes para otras instituciones públicas en adquisición de equipos, mantenimiento, viáticos, construcción, suministros y gastos operativos. Así que el escenario para el Ministerio de Economía y Finanzas está más que complicado con esta solicitud de ampliación en el Congreso Nacional para sostener el funcionamiento y el financiamiento de la caja fiscal. Y seguimos con Jan González, el Team Leader de Finanzas Corporativas de Sudameris Securities. ¿Cómo estamos, Jan? Contento, Segundo felices. bloque, ahí batería de preguntas. Jan, podemos hacer una suerte discutamos. una suerte de recapitulación, ya aterrizando a nivel doméstico. Hablábamos del mercado internacional, cómo los agentes, los actores se mueven en base a expectativas y bueno, hay una incertidumbre altísima a nivel internacional porque cambian básicamente las reglas de juego. Y mencionabas lo de y yo te preguntaba lo de la Reserva Federal y bueno, ya estábamos vinculando básicamente a cómo se está comportando el mercado de capitales en el país y sobre todo la no intervención, vamos a decirle, del Ministerio de Economía y Finanzas para la emisión de sus últimos botes o bonos del Tesoro, que yo le incorporé después, como me dijiste, botes, bonos del Tesoro. Gracias. Y bueno, no lo hace más a través de la Bolsa de Valores, sino vía Banco Central del Paraguay. ¿Cómo lo podemos de alguna manera ir describiendo y aprendiendo contigo, Jan? Esa es una buenísima pregunta. Sí. Que retro yo le dije Hacienda hace rato al mes, ¿verdad? Perdón, antes que nada. Cierto, no me di cuenta, perdón. Sí, mala mía. Bueno, es una decisión de, obviamente, el ministro y el ministerio. Sí. Ellos entienden que hay una plataforma que ya es operativa en el Banco Central para este tipo de operaciones, entonces, bueno, decidieron darle foco. Para nosotros es una pérdida, obviamente, porque ¿por qué? siempre, porque la negociación de los bonos del MEF Sí. a través de la Bolsa de Valores siempre te contribuyen un poco al volumen total negociado, que si bien estamos cada año rompiendo récords, ¿verdad? Pero igual te sigue sumando. Claro. Y bueno, eso es lo que te puedo decir. Una decisión más del ministerio que otra cosa. ¿Se hacen emisiones en el mercado primario, pero en el secundario ya se, vamos a decir, les opera dentro de la bolsa de valores o cómo funciona allá? Es una buena pregunta. La verdad que yo no estoy en la operativa, Sí. yo no estoy en la mesa de trading. Sí. Si bien hay operaciones que pasan por la bolsa en secundario, entiendo que hay muchas que van más por la plataforma del SP, así que no sabría Y decirte cuándo. sí, mencionabas lo del volumen, porque nosotros lo tuvimos, de hecho, a Fernando y en algún momento Mi líder Fernando. Saludos a Fernando Gil. En algún momento conversamos también con Pablo Cheng Lu sobre esto del volumen que decías. Al no estar el Ministerio de Economía y Finanzas con sus botes a través de la Bolsa de Valores, le resta de alguna manera dentro del volumen, y eso también representa algo importante a nivel institucional, digo, o fortaleciéndolo institucionalmente a la bolsa desde la mirada de los inversionistas, porque también quieren ver evidentemente un crecimiento importante en el manejo de volumen de las operaciones en el mercado nacional. Pero como te decía, igualmente la bolsa, el volumen Totalmente. de la bolsa sigue creciendo, ¿verdad? A un Pero ritmo. sería mucho más. Obviamente perdés un jugador demasiado importante por los volúmenes que te generan los botes dentro de la bolsa. Pero ¿Cómo bueno, se marca la tasa de referencia ante la ausencia de los botes a través de la bolsa, Jan? igual se mira la tasa a la cual se negociaron, ¿verdad? Y aparte tenés toda la curva de las letras de regulación que te marcan la tasa hasta el plazo de año y medio. O sea, se va como haciendo un mix en ese sentido. No se Exactamente. desapareció Sí, simplemente. de hecho la tasa de referencia dentro de la página del BCP vos tenés la tasa, la curva cupón cero, que es la que sirve de referencia, ¿verdad? En donde los plazos, de vuelta, los plazos del tramo corto de la curva son de las letras de regulación monetaria
y la parte larga de la curva, de los plazos más largos, se toma las tasas de los botes. ¿Cómo está el mercado de capitales en Paraguay sumando todo este contexto internacional o es como se comporta de manera aislada? Hermoso, está listo para que más empresas vengan a emitir. Contado porque ya, ¿cuáles son esos componentes que generan mayor atracción? Y siempre hablamos, ¿verdad? Primero que nada, las ventajas que te da el mercado en términos de la flexibilidad, ¿verdad? Sobre todo cuando vos tenés un flujo de caja que por algún motivo está medio apretado, sí, vos tenés la posibilidad de que toda tu deuda la pagas al vencimiento, a diferencia del financiamiento tradicional bancario donde tenés que hacer amortizaciones parciales o inclusive tenés que meter garantías reales, ¿verdad? Hipotecas, sí, prendas, etcétera. Entonces, tenés distintos tipos de empresas, ¿verdad? Están las empresas que vienen para reestructurar sus pasivos, de repente empresas que están muy colocadas o con vencimientos muy cercanos y que tiran eso un poco más adelante, ¿verdad? Tenés empresas que efectivamente utilizan el mercado para inversiones de capital, tenés empresas que te utilizan para capital operativo, hay ciertos instrumentos específicos que se utilizan para eso, ¿verdad? El bono bursátil de corto plazo, que va hasta un plazo de un año nada más. Entonces tenés un mix de herramientas que hacen que sea muy interesante la bolsa para una opción más dentro de la paleta de colores del gerente financiero, ¿verdad? Porque tenés banco, tenés siempre la opción más cara de seguir aportando capital propio de las empresas y tenés también la posibilidad de salir a través de la bolsa. Aparte de eso, tenés la ventaja tributaria de que los intereses que vos pagás por las emisiones no están grabados por el IVA, en donde el banco o la cooperativa te cobran IVA sobre intereses. Las emisiones en bolsa. Y te aumenta tu costo. Claro, si bien vos neteas después de eso, ¿verdad? Claro. Generas un crédito, pero igualmente sigue siendo un pago que vos tenés que hacer, no es que el banco no te va a dejar de cobrar. Entonces, si vos haces dos flujos, ¿verdad? La misma tasa, teniendo en cuenta las comisiones de desembolso que te cobran los bancos versus el hecho de no tener IVA, más todos los gastos de la superintendencia, de la bolsa y de las casas de bolsa, emitir te sale más barato que tomar el préstamo del banco. Y encima tener la ventaja de cancelar al vencimiento, no hacer amortizaciones parciales. ¿Cómo tiene que ser un gerente financiero? Suponte que yo sea una gerente del área financiera, Jam, y me interesa una de estas herramientas que dispone el mercado de capitales. Dentro de Sudamérica tienen como un departamento que hace este acompañamiento. Sí, y 100%. de repente dicen, voy a llamarle a Ada, que es como la que me auxilia, por decirlo así, ¿verdad? Y que tiene mayor conocimiento. Entonces yo te digo, ya, yo necesito tener como una respuesta porque estoy medio, no complicada, pero necesito tener alternativas y no solamente ir al sistema financiero por lo que me estás diciendo. ¿Se analiza toda la situación o cómo es ese proceso, Jan, para determinar cuál es el mejor instrumento? Antes que nada, ninguna casa de bolsa va a sacar al mercado algo que tenga un riesgo muy importante de impago, ¿verdad? Porque tenés toda una cuestión de riesgo reputacional y dentro de todo el mercado es mucho de confianza, ¿verdad? Y también están las calificadoras, ¿verdad? Como que de cierta manera respaldando, por decirlo así. Exacto, que lo que hacen es te dan una nota y ahí vos tenés información para el mercado en términos de cuál es la calidad crediticia de esa empresa con la cual estás saliendo. Yendo al puertas para adentro mío, yo hago exactamente eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros hacemos cuando hay una empresa que está interesada en ver el financiamiento a través del mercado de capitales? Y bueno, sí, obvio, yo quiero empresas nuevas, todos queremos empresas nuevas para diversificar el portafolio, sobre todo tanto de los fondos como los inversionistas de retail. Pero hacemos un análisis exhaustivo, ¿verdad? Primero, cuál es la situación actual y lo otro, cuál es el destino que se le va a dar a esos fondos. Si una inversión en capital, por ejemplo, cuál es el plazo de repago. La generación de caja de esa empresa va a poder sostener la carga de deuda adicional que yo le voy a estar metiendo. Y si ciertos ratios, tanto de cobertura como de endeudamiento, quedan muy ajustados, nosotros recomendamos que no, o rever en todo caso, o quizás esperar otro momento para emitir. Porque pasa mucho también, ¿verdad? Sí. No todas las empresas están preparadas para emitir hoy. Esa era mi siguiente pregunta, Jan, porque imagino que es mucho más fácil para una empresa que tiene el ejercicio de salir cada tanto a emitir que otra que de repente está buscando o sondeando y ya, quizás decidió salir a los mercados. Sí, totalmente. Varían los plazos, dijiste. ¿De cuánto aprox podría resultar eso? Desde una empresa que decide emitir a una empresa que ya tiene ese ejercicio, por decirlo así. Y el plazo te diría que es el mismo. Hoy ya está mucho más flexible el regulador en el sentido de que anteriormente se pedía una necesaria modificación de estatuto, lo cual siempre conllevaba una asamblea y un registro en la división de los registros públicos que siempre toma mucho tiempo, ¿verdad? Hoy así el estatuto ya prevé algún tipo de disposición en la cual la empresa puede emitir obligaciones negociables, debentures, bonos, etcétera, ya se puede registrar. Entonces el plazo puede variar entre, si vos necesitas una modificación de estatuto, serían 6 meses aproximadamente, y si no, está entre 3 a 4 meses. Entonces, si hay una empresa que está interesada en ir al mercado, este año es viable todavía, ¿verdad? Estamos en julio y si es que
Claro, si es que está interesada, se puede comenzar el proceso y terminar emitiendo en diciembre, que es más o menos cuando generalmente se acelera un poco el mercado local en términos de Estamos emisiones. como casi al límite. Estamos bien, porque tenemos Sí. prácticamente todo el segundo semestre para poder trabajar. Ese es el plazo, de Para 4 a 6 meses aprox. ¿Qué requisitos principalmente tendría que de alguna manera ya tener una empresa para que todo marche más rápido, Jan? Quizás balance en red, imagino que tiene que tener sí o sí, ¿verdad? Pero digo, no, de repente eso que dijiste, lo del estatuto también que ya contemple. Claro, hay muchos requisitos que son más documentales y de forma que otra cosa, ¿verdad? Pero si me preguntas a mí qué tipo de empresas realmente tiene sentido que vayan a la bolsa, y primero tener digamos, un límite regulatorio donde te piden un capital integrado mínimo de 1.000 salarios mínimos, ¿verdad? Que son 2.800 millones más o menos ahora. Igualmente, para que tu emisión tenga sentido, debería ser por lo menos de 5.000 a 10.000 millones, ¿verdad? O equivalente en moneda extranjera. ¿Eso se le puede particionar guaraníes, dólares o depende también de la Se situación? escriben dos llamados programas de emisión global. El programa de emisión global es el monto máximo que el regulador, la superintendencia, te autoriza a emitir. Registrar un programa en guaraníes y otro en dólares. Entonces puede emitir en ambas monedas. Independientemente. Eso depende mucho de la Sí, empresa, claro. ¿verdad? Hay empresas que sí están, o empresas que están totalmente dolarizadas, ¿verdad? Que no le tienen ningún sentido emitir en guaraníes. Entonces, Como ¿para qué? quizás las agrícolas. Claro. Sí. O empresas que tienen un mix de ambos, ¿verdad? De repente tienen gasto en guaraníes, pero reciben en dólares o viceversa, ¿verdad? Entonces ya. Y ese análisis lo hacemos y acompañamos nosotros a la empresa, volviendo un poco a qué es lo que hacemos, Sí. ¿verdad? Primero tomamos la información histórica y lo otro proyectamos en función a qué es lo que va a hacer. Y si la empresa viene y me dice, ok, yo quiero hacer una reestructuración de deuda, dale, y veamos cuál es tu estructura de deuda hoy. ¿Cuál es la tasa promedio que estás pagando? Y si yo puedo mejorar esa tasa, y sí tiene sentido, ¿verdad? Claro. Pero si el mercado hoy día está en una situación tal en la que no te voy a mejorar la tasa, y bueno, no te voy a recomendar salir a emitir porque no te estoy ofreciendo ningún valor agregado. Nos pasó ya, ¿verdad? O sea, casos en los cuales trabajamos con ciertas empresas y mira, las tasas hoy no estaban como para mejorar tu perfil de deuda, o estás súper bien como estás y metele nomás. O sea, no. Ujú. Hay momentos y momentos, ¿verdad? ¿Y hay una alternativa para lo de la reestructuración o no, Jan? Es que muchas veces pasa por una cuestión de por qué la empresa busca reestructurar Claro. en primer lugar, ¿verdad? Si ya está luego calzada, si tiene que es lo que me pasó con este caso que te digo, ¿verdad? Era una deuda que ya estaba luego a largo plazo, estaba con una tasa No tenía súper competitiva, sentido. no tenía mucho sentido, era emitir por emitir nomás también para estar en el mercado, y bueno, no tiene tanto sentido, ¿verdad? Y a veces hay que ser un poco diplomático y decirle, no es el momento, esperemos un poco más a que realmente haya una ventaja para vos en el mercado. Mencionabas también que se puede hacer emisiones para financiar de alguna manera el capital operativo. ¿Qué se Sí, entiende totalmente. como eso, Jan? Y Y bueno, capital ¿cuál es la práctica que tiene que realizar una empresa para así ello? yendo a casos prácticos, Sí. capital operativo siempre es clientes, proveedores e inventario, ¿verdad? Y donde yo te puedo dar una mano es reemplazar tu deuda con proveedores. Muchas veces los proveedores te dan ciertas ventajas si vos pagas al contado, por ejemplo. ¿Es cierto? Y viceversa, si tu proveedor te está financiando, hay veces que la tasa de financiamiento de los proveedores es bastante alta. ¿Y cuál es el análisis simple? O comparando más qué tasa te está cobrando tu proveedor y a qué tasa vos podrías tomar deuda y pagarle al contado a tu proveedor. Encima vas a pagar una tasa más baja y tu proveedor te va a dar otra vez un descuento por pronto pago, ¿verdad? Entonces, por un lado, esa es una ventaja. También ese tipo de Capital estudio de operativo. análisis hacen ustedes desde... 100%, sí, hacemos nosotros. Y después el lado de los inventarios, ¿verdad? Hay muchas empresas que de repente dejan dinero en la mesa. Ujú. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de estoquearse conforme a la demanda que tienen. Y acá hablamos de empresas que de repente tienen un ciclo de compra que son, ponerle, empresas que importan maquinaria de China, por decirte. Sí. Y no es que compras hoy y te llega mañana, ¿verdad? Hay No. un plazo de Y eso, más en este escenario, ¿verdad? cuatro o Sí. 5 meses, ¿verdad? En los que, y bueno, y esos plazos que toman su tiempo, vos tenés que hacer el cálculo del inventario medio justo, obviamente, para no estoquearte de más y tener plata enterrada ahí en Claro. capital operativo. Entonces ahí vos podés ganar una ventaja en el sentido de que si te apalancás en niveles razonables, vos podés hacer compras mucho más grandes en función de la demanda que tengas, ¿verdad? Hablamos de inventario, hablamos proveedores. ¿Y qué otra arista también mencionaste? Como hablamos más de la parte de capital operativo. Capital operativo es siempre clientes, proveedores e inventario. ¿Verdad? El cliente de repente, bueno, puedes darle una política un poco más flexible a tus clientes de ir a más plazo, y eso te puede generar una ventaja competitiva con Totalmente. respecto a tu competencia, ¿verdad? O sea, digamos, vos estás vendiendo a 30 días a tu cliente, pero la competencia está vendiendo a 60 días. Y bueno, si vos tenés un mecanismo alternativo de financiamiento que te permita extender un poco más esa política de crédito a tus clientes y compensar ese gap, ¿verdad? Ese descalce que Sí. te va a generar el 60 días más de cobro,
Y bueno, podés aumentar tu volumen de ventas porque podés dar mejores condiciones de crédito a tus clientes, ¿verdad? Y una empresa puede incluso hacer un mix de estos tres componentes cuando estamos hablando de capital operativo. No solamente decir, bueno, voy para la reestructuración, voy para... Hecho, lo que pasa en la práctica, ¿verdad? Si vos mirás los prospectos de emisión, vos vas a ver que te dice 50% para reestructuración de deuda, 20% para capital operativo, 30% para inversión de capital. Porque están sujetas las empresas a hacer ese tipo de manifestaciones, digo, de delimitar o de dar a conocer para qué van a hacer. Regulatoriamente están obligadas, ¿verdad? Nosotros los estructuradores estamos obligados a declarar eso dentro del prospecto de emisión porque dentro de todo finalmente le dice al inversionista qué se va a hacer con su plata, ¿verdad? Claro. Entonces la superintendencia es muy celosa en cuanto a eso, ¿verdad? Tiene que ser muy detallado el relato de cuál va a ser el uso de los fondos, que totalmente tiene sentido, ¿verdad? Qué interesante, Jan. ¿Y qué otra alternativa tienen dentro del abanico de posibilidades una empresa que quiere salir a emitir? Y básicamente las dos, ¿verdad? Están los bonos corporativos en donde vos podés ir de plazo desde un año hasta... Y ahí no hay una regulación que te diga cuál es el plazo máximo. Sí, ya hay una cuestión de mercado en donde hoy día plazos de más allá de 7 años te diría que está complicado de colocar porque por toda la incertidumbre, ¿verdad? El inversionista no quiere plantarse en un papel a tan largo plazo por más que vos tengas un mercado secundario que es relativamente activo, ¿verdad? Pero nunca se sabe qué va a pasar. No, totalmente. Y más que el Paraguay es un poco, vamos a decirle, conservador. Sí, es cierto. Exactamente. Y no, yendo nomás a tu pregunta, ¿verdad? Los instrumentos, bueno, son esos, los bonos corporativos, donde vos tenés la posibilidad de tomar los fondos hoy y pagar el capital al vencimiento y a lo largo de la vida de tu bono pagas solamente intereses y vos podés elegir pagar esos intereses en forma mensual, en forma trimestral o en forma semestral. Y después tenés el otro instrumento que te comentaba, que es el bono bursátil de corto plazo, que no tiene un flujo de pago, sino que se cotiza a descuento. Es decir, el inversionista paga hoy 995.000 guaraníes por tener el derecho a cobro de 1 millón de acá a 180 días, por ejemplo. Ahí se calcula una tasa implícita. Y este instrumento tiene la particularidad de que está destinado solamente a capital operativo, obviamente por el plazo que tiene. Y lo que está bueno desde el otro lado de la película, ¿verdad? La perspectiva de las empresas, es que se pueden conseguir tasas muy competitivas con respecto a lo que te dan los bancos. Entonces por ahí es cuestión de que muchas empresas sí tienen así, el banco realmente le da muchas facilidades, pero otras no tanto, entonces es una opción para explorar la posibilidad de financiar tu capital operativo a través de la emisión de bonos bursátiles de corto plazo. Este tipo de instrumento, el de corto plazo, está como cobrando mayor fuerza un tiempo a esta parte. ¿Cómo lo estás viendo? No, nunca fue muy explotado. Justamente porque primero que nada, como todo nuestro mercado, es una cuestión de desconocimiento, ¿verdad? Porque yo tengo 100 emisores y tengo, no sé, de los 500 mayor aportantes de la SED, no están ni el 10% registrados como emisores, ¿verdad? ¿Por qué? No sabemos, ¿verdad? Porque responde a varios motivos. ¿Por qué no se utiliza tanto el bono bursátil de corto plazo? Y porque la mayoría de los gerentes financieros no conocen luego el bono normal y menos aún el de corto plazo. Entonces hablamos mucho ahí de promoción, difusión, de educación financiera también, ¿verdad? De que las tesorerías y las direcciones financieras, las gerencias financieras se vayan sofisticando. Totalmente. Ver cuáles son las ventajas que pueden tener. A veces puede más fácil irte con lo que sabes, ¿verdad? Con el banco, porque el banco siempre te da todo en bandeja, ¿verdad? Ir a bolsa implica primero un cierto esfuerzo de hacer el proceso de registro, tenés que tener la casa en orden, hacer un proceso de calificación de riesgo, tenés que reportar trimestralmente tus balances con el formato que te pide la superintendencia. O sea, tiene su carga operativa. Pero eso inicialmente, porque uno ya tiene eso que yo decía, el ejercicio, y ya pasaste varias etapas y después ya tenés que como ir actualizando, ¿verdad? Un gerente financiero, desde mi perspectiva, cuanto más cantidad, mayor variedad de herramientas de financiamiento tenga y pueda hacer el mix que sea más eficiente para su empresa, ¿verdad? Que finalmente es lo que se busca, que es crear valor para el accionista. Totalmente. Jan, si vamos a la conveniencia de las tasas hoy por hoy, ¿hay como una discriminación para emitirlo en guaraníes o en dólares? Estoy hablando siempre de la figura de una empresa, ¿verdad? Sí. Hoy día estamos en un año bastante complejo en términos de guaraníes. Desde el lado de las empresas está complicado porque las tasas en guaraníes están bastante altas. ¿De cuánto estamos hablando en promedio, Jan? ¿La tasa? Sí. Y si sos corporativa y vas a salir a un plazo de 3 años y probablemente no vas a poder salir a una tasa de menos de 2 dígitos, de 10 para arriba estamos hablando. ¿Cuándo? Hasta hace 6 meses o un año estaba en un dígito. Sí. Sí, y hoy día no. Por diversos motivos, ¿verdad? Desde la intervención del Banco Central vendiendo dólares para tratar de contener el tipo de cambio hasta el tema del control del déficit fiscal, ¿verdad? En el que no se están ejecutando muchos gastos. O sea, hay un problema de liquidez en guaraní en el mercado, lo cual está encareciendo el costo del guaraní. Totalmente. Básicamente, ¿verdad? Entonces, por el lado de la empresa, y no es tan buen momento porque salís con tasas que están un poco altas, ¿verdad? Y que hay una expectativa de que en algún momento como que vayan a estabilizarse un poco para abajo.
Por el otro lado, si vos sos inversionista, este es el momento porque tenés acceso, porque igual las emisiones no están parando, ¿verdad? Si vos mirás lo que son las emisiones dentro del mercado primario de la bolsa, son un número bastante importante, ¿verdad? Y si vos sos inversionista y tenés capitales como para colocar en este momento, vos estás pudiendo captar, y no solamente el mercado, ¿verdad? Los CDA de bancos inclusive están pagando tasas muy atípicamente altas para el tipo de riesgo que representa cada banco. Sí. Entonces este es un momento ideal para invertir realmente en guaraníes. Claro. En guaraníes. En dólares seguimos teniendo un freno de mano. Y no, vos sabés que con las empresas con las cuales yo estoy trabajando vengo colocando prácticamente las mismas características hace 2 años. Sí. Entonces te diría que localmente ahí pues hay todo un tema de cómo todo el shock externo, toda esta incertidumbre que estábamos hablando en el primer bloque, ¿verdad? Sí. El tema de que el DX está por abajo, todo el entorno global, y no nos pega tan rápido, no llega tan rápido, ¿verdad? Entonces nosotros en empresas que veníamos trabajando hace año y medio, seguimos colocando las mismas tasas y con el mismo apetito, ¿verdad? Entonces no hay mayor impacto en el apetito del inversionista, y en consecuencia las empresas pueden seguir colocando en dólares a los rangos en que estaban colocándolo hasta hace un año, ¿verdad? Pues como especialista en el tema, Jan, y sobre todo esto de seguir asesorando, o parte de lo que haces de asesorar a empresas, a corporaciones y demás, ¿qué es la sugerencia o cuál es la sugerencia que das en el primer momento cuando se acerca una empresa y de repente, como te digo, sondea la posibilidad de salir a los mercados? ¿Qué es lo que le inyectas para que justamente baje un poco ese nivel de tener esto de ser muy reticente o conservador, ¿verdad? Claro, primero que nada, identificar cuál es la necesidad de la empresa, como te decía, cuál es tu situación de flujo de caja. ¿Vos necesitas plata? No necesitas plata. ¿Tenés una deuda que está muy cara? ¿Tenés una deuda que está un poco desordenada? ¿Tenés una deuda que está muy pulverizada con distintos niveles de tasa? Podemos consolidar toda esa deuda al mercado y la llevamos a plazo en donde vos vas a pagar solamente intereses hasta que se estabilice tu flujo de caja. Tenés un nuevo plan de inversiones, querés ampliar tu planta, eso te va a permitir abrir nuevos canales de exportación, generar o ganar más market share dentro de tu segmento específico, ¿verdad? Son, digamos, todos objetivos que dependen mucho de cuál es la visión que tenga esa empresa, ¿verdad? Típicamente las empresas tienen sus famosos planes estratégicos y ahí están un poco dibujados, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos para los próximos años? Y en base a eso, bueno, decime, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cómo yo te puedo agregar valor? ¿Cómo te puedo ayudar? Mejoro tu flujo de caja, bajamos el costo de tu deuda, invertimos en algo nuevo que te va a permitir generar mayor caja de acá para adelante, que es el crear valor para el accionista finalmente, ¿verdad? Entonces son todas opciones que se presentan y es en el momento en el cual nosotros acompañamos a las empresas, ¿verdad? ¿Qué es lo que están necesitando? Y ponemos a su disposición las herramientas y nuestra expertise en el sentido de cómo aplicarlas, ¿verdad? En qué moneda, qué plazo, qué tipo de pago de intereses, cuál es la mejor estrategia. Y ahí tenés toda la cuestión de que salir a bolsa también hay un efecto de la percepción de la empresa que está en mercado, que tiene cierto ordenamiento interno, tiene su documentación en regla, lo cual le permite presentar periódicamente sus balances en los plazos establecidos por el regulador, ¿verdad? Entonces, y lo otro, toda la publicidad indirecta que se recibe a través de la emisión, de verdad, de estar en el ruido, una empresa solvente, claro, etcétera, ¿verdad? La percepción que se tiene, y mismo los bancos también te ven de otra forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tienen tus balances ya publicados directamente, entonces acceden ahí directo, ¿verdad? ¿Qué es lo que no se da a conocer cuando... Yo imagino, me pongo en el lugar de una empresa que quiere salir y tiene, eso yo decía, es conservador, y tiene miedo de repente que se dé a conocer detalles de su propia empresa. No quiero mostrar mi balance, vamos. Sí. O algo que... Yo escucho eso 3 veces a la semana más o menos. O sea, mi trabajo me obliga a reunirnos con empresas, con gerentes financieros, con directorio de repente, ¿verdad? Y se escucha mucho eso, no 3 veces por semana, pero sí. Es un mito típico eso de no quiero que se vea mi balance. Va a haber la competencia. Sí, va a haber la competencia, pero primero que nada, el balance es bastante genérico, ¿verdad? Las cuentas están agrupadas, no hay mucha apertura en cuanto a eso. Sí. Perdón. Y lo otro, el balance no te refleja tu relacionamiento con tu cliente, tu ambiente laboral, tus procesos, las ventajas competitivas que vos tenés de forma interna. O sea, nada de eso tu competidor va en el balance. Va a ver tus números, sí, vas a ver cuánta deuda tenés, ¿verdad? Vas a ver cuánto fue tu saldo de caja a fin de mes, lo cual vos podés nomás hacer que salga linda la foto finalmente, ¿verdad? Ajá. Entonces son todas cuestiones que no se ven en el balance. Sí, es información financiera, es relevante. En los informes de calificación también se encuentra información relevante, pero finalmente en un mundo en el cual la información fluye libremente,
eventualmente todos tendríamos que tender a eso. ¿Y cuál es el trade-off ahí, verdad? ¿Cuál es el análisis que yo debería hacer? El mostrar mi balance me sale más caro a la posibilidad de poder tener un flujo de pagos relativamente holgado de mi deuda, en donde yo pago solamente intereses y pago el capital al vencimiento. Por no mostrar mi balance, nomás voy a renunciar a todas esas posibilidades, a las ventajas tributarias que tengo y a toda la exposición que yo tengo a través de estar en bolsa. Esa es la pregunta que deberían hacerse la gente que está al frente de las empresas. Y ahí estás vos como para asesorar, Jan. Claro que sí, señora. Jan, como siempre, un gusto conversar contigo. ¿Reflexiones finales antes de terminar la entrevista? Nada, estamos en un año súper interesante. En general. Global Sí. y localmente, ¿verdad? Localmente yo creo que el año pasado al menos nosotros no previmos tener esta No, la verdad que no. liquidez en guaraníes. Tampoco previmos tanta depreciación del guaraní contra el dólar que del año pasado ahora, y tanta Sí. presión al tipo de cambio también, ¿verdad? Que aflojó ahora por suerte. Así que son momentos interesantes. Lo que te comentaba, ¿verdad? De la perspectiva del inversionista en guaraní, este es el momento realmente. Hay muchísimas buenas oportunidades, cuestión de echarse nomás un vistazo a lo que son las ofertas de inversión de las casas de bolsa. Mismo las emisiones que se vienen haciendo en la página de la bolsa, ¿verdad? Que siempre informa, en tiempo informa. Entonces en guaraní es un muy lindo momento de capturar papeles con tasas que quizá no veamos en los próximos años. Jan, que tengas un excelente fin de semana. Gracias, Prince, por la invitación. Muchísimas gracias por estar acá. Un gusto como siempre. Estuvimos con Jan González, el Team Leader de Finanzas Corporativas en Sudamérica Securities, hablándonos sobre lo que está pasando en los mercados internacionales y también en Paraguay. Muy interesante, como siempre, la entrevista con Jan. Nosotras vamos despidiendo el programa A. Nos reencontramos el lunes con muchísima más información y también, obviamente, invitado aquí en piso. ¿Podemos dar a conocer con quién vamos a conversar el lunes? Te perdiste, ¿verdad? Me perdí. Se juntaron todos los invitados, pues ya tenemos agenda casi cerrada para la próxima semana. Vamos a hablar sobre el sector de la construcción. Así que vamos a tener una entrevista muy interesante con la gente de Capaco para hablar un poco cómo está la dinámica también del sector de la construcción en el país y, bueno, perspectivas, desafíos también. Nos despedimos, que tengan un excelente fin de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.